Muy buenas, grupo. Nueva sesión de este tema del conocimiento, en esta ocasión dedicada a una nueva teoría del conocimiento que es el empirismo. Mirad, el empirismo surge como reacción a esa propuesta que vimos en el anterior vídeo, que es la propuesta gnoseológica del racionalismo. Si os acordáis, el racionalismo sostenía que todo el conocimiento verdadero proviene o procede de la pura razón, ¿no? Y como tal, pues también sostenía, por tanto, que todo el contenido de la experiencia, todo lo que proviene de los sentidos, es falso, erróneo o al menos dudoso, ¿no? El empirismo como corriente opuesta va a sostener todo lo contrario. Es decir, que nuestro conocimiento proviene de la experiencia sensible, es decir, de aquella experiencia que vemos y percibimos por medio de los sentidos. Esto no quiere decir, como os pongo aquí, que la razón no sea importante. La razón es importante, por supuesto. Con la razón manejamos las ideas, nuestro pensamiento y llegamos a nuestras teorías y conceptos. Pero esa razón opera a partir de los conocimientos o de los datos que hemos recogido de la experiencia. No hay nada en la razón que no haya, eso decía un gran empirista como David Hume, ¿no? No hay nada en la razón que no haya impresionado previamente en los sentidos. Básicamente, la pregunta, ¿no?, empirista por antonomasia sería esta, ¿no? ¿Podemos conocer algo sin haberlo experimentado? La respuesta de los empiristas será que no. En este punto me gusta a mí siempre recomendar esta peli que veis aquí de La habitación, ¿vale? Porque, claro, venimos hablando de cómo sería tener conocimiento sin experiencia. No es muy difícil ponernos en esa tesitura porque todos tenemos muchas experiencias vitales, todos tenemos muchas impresiones de la realidad, de que somos pequeños, nos han estimulado mucho, nos han comprado juguetes que eran acordes con nuestra edad, nos han enseñado lo que son los colores, nos han enseñado montones de cosas. Y esta película plantea una situación bastante peculiar, ¿vale? Porque más una joven, ¿vale? Una joven que siendo una chica de instituto, pues fue secuestrada y encerrada por un psicópata en un zulo y fruto de las violaciones, ¿no?, repetidas que sufría, en una de ellas se quedó embarazada de Jack, que es su hijo, ¿vale? Su hijo Jack, son, bueno, los protagonistas de esta peli, que lo estáis viendo aquí. Y entonces, bueno, pues Ma decide, por el bien de su hijo, pues ocultarle que está viviendo esa situación, digamos, que esa situación en la que están viviendo pues sea especial, ¿no? Y básicamente la realidad del niño se reduce a la de esa habitación. Entonces, claro, el niño no ha tenido más experiencia que las experiencias que tiene en una habitación, imaginaos, ¿no? O sea, una habitación de la que no ha salido nunca, ¿no? Por lo tanto, tu experiencia sobre la realidad y sobre el mundo son tremendísimamente limitadas. Y está muy bien ver cómo maneja las propias palabras, cómo trata las cosas dentro de esa habitación, casi como si fuesen personas vivas, ¿vale? Y bueno, os la recomiendo. Eh, los filósofos empiristas rechazaban esta idea del innatismo, ¿vale? Ese Jack del que hablábamos de la película no podría tener esos conocimientos de experiencias que no ha tenido previamente. En teoría, si tuviésemos nuestro conocimiento fuese innato y si tuviésemos esas ideas dentro de nuestra mente, digamos, pues no nos haría falta la experiencia para poder llegar a ellas, ¿no? Para los empiristas esto es un disparate. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, dicen ellos, nuestra mente es una tabula rasa, ¿vale? Tabula rasa significa una página u hoja en blanco, ¿vale? Es decir, básicamente lo que nos están diciendo es, cuando nacemos no sabemos nada, el niño no sabe nada. Y es por medio de la experiencia como vamos rellenando esos huecos, ¿no? A mí me gusta siempre explicarlo, ya os lo hacía en el vídeo de los racionalistas, ¿no? Si los racionalistas nos dicen que la mente es un cubo que está lleno, ¿no?, y que ya tenemos innatamente lleno y que esas ideas debemos extraerlas, ¿no?, de ese cubo que sería nuestra mente, para los empiristas la mente es claramente un cubo vacío que nosotros vamos llenando con la experiencia, ¿no? Aquí lo que estaría lleno o el relleno para nuestro cubo nos vendría de la propia experiencia, ¿no? Y nosotros vamos rellenando nuestra mente con conocimientos que no tenemos y que nos provienen de la experiencia, ¿vale? Empirismo, el propio nombre de la teoría, empirismo, viene de empiria y la empiria es la experiencia, la realidad física, ¿vale? La realidad empírica es la realidad física que nos rodea y que
percibimos por medio de los sentidos. ¿Vale? Al contrario que los racionalistas también, como veis, el empirismo es el racionalismo haciendo el pino, ¿no? Es decir, el empirismo es el racionalismo justamente a la inversa. Sí, los racionalistas defendían el método deductivo, a partir de una idea general vamos deduciendo, como en la lógica y en las matemáticas, ideas secundarias y vamos llegando desde una verdad general a verdades más particulares. Ellos van a defender justamente el método contrario, que es el método inductivo, que es no ir desde lo general a lo particular, sino al contrario, ir desde lo particular hasta lo general, ¿no? Como veis en el esquema este que tenemos aquí, ¿vale? Partimos de la observación de la experiencia, observamos la repetición de ese fenómeno en la naturaleza y llegamos a una ley general, o sea, llegamos a la regularidad, ¿no? A establecer que hay una regularidad ahí y llegamos a la generalización. Promulgamos una ley general, ¿vale? El ejemplo que se pone siempre es, veo un cuervo negro, veo 2 cuervos negros, veo 100 cuervos negros, conclusión, todos los cuervos son negros. Aquí en la pantallazo siguiente tenéis otro ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, cada día vemos salir el sol y ese fenómeno se repite de forma regular. Generalizamos y afirmamos de forma universal, el sol sale cada día. ¿Vale? Pensaban los empiristas que la validez y superioridad que tiene el conocimiento basado en la experiencia es que nuestros sentidos y nuestra observación de la realidad me permite contrastarlo y ver si efectivamente se cumple o no se cumple aquello que yo enuncio como ley general. Sí, esta es la parte buena, claro, ellos no hablaban de la parte mala, ¿no? Es verdad que hay una ventaja en el método deductivo. Cuando una deducción es correcta y coherente, cuando de una idea hemos ido avanzando hasta las siguientes ideas de una manera coherente, eficaz y real y bien hecha, la verdad que nos da es indudable y es universal. Véanse, por ejemplo, los principios de las matemáticas, ¿no? El teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, los principios básicos de la geometría, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿no? Que es un axioma de la geometría. Esos son verdades universales que se cumplen siempre. Que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados, eso es universal. Se cumple para todos los triángulos que queramos representar. El problema de la verdad deductiva es que efectivamente no me ofrece información sobre el mundo. La lógica y la matemática son conocimientos de tipo abstracto, que no me explican el funcionamiento de la experiencia. Esa es la parte negativa, ¿no? Parte positiva y parte negativa. Claro, la parte positiva del método inductivo es que sí me habla de la realidad, me da un conocimiento extensivo de la realidad y de la realidad física que observamos, pero tiene un punto débil que era justamente el punto fuerte que tenía el sistema o el tipo de método de conocimiento deductivo, que es que la inducción, por contra, es insegura. Es decir, antes os ponía un ejemplo, veo un cuervo negro, veo 2 cuervos negros, veo 3 cuervos negros, conclusión, todos los cuervos son negros. Vale, esa conclusión es falsa, porque la mayoría de cuervos son negros, pero el albinismo existe en todas las especies animales, por lo tanto hay cuervos que no son negros. ¿Son los menos? ¿Son raros? Sí. Claro, es que si basamos nuestro conocimiento a partir de la generalización de la experiencia, para decir en una frase que algo es universal, que se cumple siempre, tendríamos que haber revisado todos los casos. Y esto es imposible. Porque además, por mucho que pudiésemos revisar todos los casos que existen ahora mismo, no podríamos estar viendo ni los del pasado, ni los que se puedan producir en un futuro. Por lo tanto, una afirmación general a partir de una inducción nunca va a ser 100% segura. Porque en cuanto un caso no se cumpla, ya se rompería esa ley como ley universal, ¿no? El sol sale cada día, bueno, pues si mañana no sale, ya esa afirmación sería falsa, ¿no? Por lo tanto, no podemos, desde una inducción, no podemos tener una certeza absoluta como sí podemos tener ante una deducción bien hecha. Y dicho esto, pues solo nos quedaría por ver cuáles son los principales filósofos empiristas, y estos son los 3 grandes nombres, ¿no? Locke es el padre del empirismo, pero no el más radical, Berkeley, ¿vale? Y el empirista más radical de todos, el que llega a un concepto, digamos, empirista más puro, porque Locke, aun siendo padre del empirismo, comparte mucha... Perdona, ruido que se ha creado mientras grababa el vídeo. Aunque Locke es empirista, como decimos, y su base es empirista, y la base del conocimiento está en la experiencia, luego en el uso de las ideas que provienen de la experiencia tiene muchos puntos en común con Descartes y con el racionalismo. Por lo tanto, no llega a ser un empirismo radical, absolutamente radical, como sí es el del escocés Hume, que bueno, que básicamente es una teoría del me creo lo que veo, ¿no?
y un empirismo mucho más radical, que nosotros obviamente no vamos a entrar, porque no vamos a entrar en detalle en lo que son las teorías de estos autores, pero sí por lo menos que os suenen los grandes nombres, ¿no? Si citábamos el otro día los tres grandes racionalistas, Descartes, Spinoza y Leibniz, pues el equivalente en el empirismo serían estos Locke, Berkeley y Hume. Y con esto, bueno, pues lo dejamos hasta la próxima sesión, ¿vale? Chao, chao.